Soy Esteban Valderrama de Opina TV y hoy nos acompaña el doctor Daniel Porturas, con quien vamos a comentar el caso de Roberto Sánchez. Doctor Porturas, cuénteme por favor qué opina en primera instancia sobre este tema, sobre lo que se está debatiendo ante las declaraciones presentadas a la OMP. Primero, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven a través de tu plataforma. El tema de Roberto Sánchez, primero trae a debate qué cosa es omitir información y qué cosa es falsear información. Lo que se tiene que revisar es lo que él ha declarado ante la OMP con respecto a los ingresos de campaña. El debate, como repito, es si lo que ha declarado es falso, es decir, ha faltado a la verdad, o por otro lado, también hay que haya faltado, haya omitido declarar una fuente, un ingreso, una cuenta. Ahora, estamos en una etapa procesal muy importante que es la de juicio oral. Esto implica de que la investigación ya se ha llevado a cabo, la Fiscalía tiene un caso concreto, tiene una hipótesis en concreto, ha pasado por el control, por la etapa intermedia, por la etapa de control. Se ha revisado los medios probatorios, no tanto en el fondo o la sustancia, pero sí en si cumplen con los requisitos para ser llevados a juicio oral, para ser debatidos. Ok, básicamente, ¿cuáles son las obligaciones, digamos, básicas de la recaudación de fondos y la obligación de informar, digamos, de los partidos? Bueno, es la necesidad de transparentar los ingresos que tienen los partidos políticos con respecto al el dinero que reciben y el gasto que hacen en sus campañas. Esto es en aras de una transparencia. También, bueno, la realidad peruana es de que existe crimen organizado que utilizan varios mecanismos para blanquear dinero, ¿no? Y conseguir influencias dentro de los partidos políticos. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo y eso es la necesidad de que las declaraciones juradas que se hacen en el OMP con respecto a los ingresos y las cuentas bancarias sean claras. Yo considero que sí hay un perjuicio en el caso de omisión de información. ¿Por qué? Porque las reglas del juego yo creo que están claras para todos. Y si vas a recibir financiamiento, si vas a recibir ingresos, digamos que los ingresos, las donaciones estás percibiendo por la cuenta de un familiar, amigo, hermano, qué sé yo, también debería ser incluida dentro de la información en la OMP. No se puede omitir esa información. Ya, pero, por ejemplo, o sea, yo sé que cualquier persona que aporta dinero a un partido político tiene que hacer una declaración jurada. No, tú dices, yo, Juan Pérez, ¿no? Estoy entregando X cantidad de dinero a un partido Sí. político y esto proviene de mis ahorros, de mi trabajo, etcétera. Tiene que haber una declaración jurada formal. La pregunta es, ¿realmente las autoridades investigan esto? ¿O basta simplemente con una declaración jurada, un papel que diga que Juan Pérez entregó dinero? Es que justamente la declaración jurada, a la hora que se realiza, es en aras de que va a ser revisada. Em, Cuando uno ante la administración pública declara y presenta, porque tiene que ser una declaración no solamente de, de dicho, sino también con prueba documentada. Y esto es porque va a pasar por una revisión. Entonces, si tú no cumples con presentar la documentación y la información necesaria, ya hay una mala fe. ¿Entiendes? Porque vas a conducir a error al funcionario público que está haciendo un control. Ya, pero yo me voy al caso genérico. Normalmente las personas que aportan dinero a partidos políticos en general tienen que acercarse a una oficina específica del Banco de la Nación. Lo sé porque he visto un caso directo, entonces obligan a la persona a ir a una agencia determinada del Banco de la Nación. En el caso de Lima era la agencia principal. Tienes que ir y llenar un formulario donde tú haces tu declaración jurada, depositas el dinero en ventanilla. Pero mi pregunta es, ¿eso lo van a investigar realmente? O sea, por lo menos cruzarán información para saber si la persona tiene un salario, una renta que justifique ese dinero, etcétera, etcétera. Es que también hay que ver la naturaleza del tipo de declaración jurada que estás realizando, o sea, y del tipo, digamos, entre comillas, trámite que estás realizando. Ujú. No es lo mismo hacer una consignación en el Banco de la Nación, ¿no? Y llenar el formulario al hecho que estamos hablando de una participación política en una elección, donde estamos hablando de dinero que tiene que ser, se tiene que saber la procedencia para justamente no tener problemas como en anteriores elecciones, de no se sabía de dónde venía el financiamiento ni cómo se gastaba. Ya, entonces ahí la pregunta es, digamos, ¿qué mecanismos usa el sistema
o la ley para saber la procedencia del fondo, o por lo menos tener un cierto grado de transparencia. Ya, ok, uno presenta su declaración, omites información o falseas la información, pero ¿qué pasa si en el camino descubren pues casos como este, ¿no? Que omitieron decir que en la cuenta de un familiar había recibido dinero. Por eso ya ha sido esto judicializado, o sea, ya está en un proceso penal. Ya el funcionario público cumplió su deber ha recibido la información, ha revisado, ha corroborado y ha visto que o falta información o cierta información es falsa, no coincide con la realidad. Y se ha dado trámite correspondiente, ¿no? Por eso se ha realizado la debida denuncia. Y como te digo, es para que esté ya en juicio oral. Estamos entrando a juicio oral. Quiere decir que la etapa de investigación ya se llevó a cabo, que ya las partes han presentado sus pruebas de cargo y de descargo, ¿no? La fiscalía ha hecho la investigación, ha levantado el secreto bancario, ha tenido que hacer una exhaustiva investigación y tiene una hipótesis del caso. Y Ok. ya, y esta hipótesis la está planteando ante el juez penal. Ahorita pasan al juicio oral donde se va a revisar, se va a evaluar y se va a valorar los medios probatorios para que al final el juez emita su sentencia. Ok, dime, no sé si recuerdas el caso de Cerrón específicamente, donde recuerdo que salieron medios públicos que en la cuenta de su madre había dinero, que se habían girado unos cheques, se habían cobrado unos cheques por importes altos, casi cercanos al millón de soles. ¿En qué quedó ese tema? No sé si nos puedes dar algún comentario sobre eso. O lo que implica eso, ¿no? Que realmente que tu madre tenga movimientos de dinero que no se justifican y esto fue ya hace algunos años. Es que eso entra dentro de lo que es la lucha contra el crimen organizado y lavado de activos. O sea, la finalidad de rastrear esos fondos no es por molestar, o sea, no es porque yo estoy picón de que tú te estés haciendo millonario, sino es que hay indicios razonables de que ese dinero pueda venir de un hecho ilícito. Es decir, si tú declaras ante la SUNAT que yo trabajo y yo trabajo en tal lugar y mis ingresos son tantos, pero sin embargo a tu persona o a tu círculo más cercano está ingresando un dinero de un origen sospechoso, el Estado tiene toda la facultad de utilizar su poder a través del Ministerio Público para realizar la investigación. O sea, esto no es algo que se le ocurre así nomás a un fiscal o por una cuestión de vendetta partidaria. Esto es a nivel mundial, la lucha contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero. Eh, es necesario el poder saber el origen del dinero, hacia dónde va y con qué se está financiando. Ahora, claro, hay una serie de suposiciones e hipótesis, ¿no? Al respecto, ¿no? Con respecto a partir de qué monto es sospechoso, cuáles son los indicios que debería haber para poder comenzar a hacer las investigaciones, pero eso ya es parte pues, de la labor del Ministerio Público. Ya, una pregunta que creo que le da mucha curiosidad a la gente es, o sea, la primera bandera roja cuando hay este tipo de movimientos sospechosos que usted ha mencionado, entiendo que la dan los bancos. O sea, cuando el movimiento es bancario y ven operaciones sospechosas, la primera alerta viene del banco, no viene de la fiscalía ni de una autoridad pública. ¿O cómo funciona el sistema? ¿Nos explica, por favor? Sí, claro, o sea, una de las primeras alertas que debería haber es el banco, ¿no? Eh, el problema es cuando eres una persona pública, hay personas, digamos, un político en concreto, tu competidor, siempre va a estar al tanto y alerta de tus movimientos. Entonces, ellos pueden acudir y presentar la denuncia. Por eso hay como diríamos, este ambiente de vendetta política, ¿no? O sea, yo agarro y denuncio mi competencia, ¿no? Sí, de ingresos sospechosos. Pero en el fondo hay la protección y la necesidad de protegerse el Estado del, del flujo de este dinero proveniente De una actividad ilícita, digamos. de una Posible. posible minería ilegal, tal informal, narcotráfico, qué sé yo. Eh, el tema es muy amplio y abarca no solamente lo jurídico, no solamente el ámbito judicial, sino tiene que haber una política real con respecto a la lucha contra el dinero de fuentes de crimen organizado, de origen ilegal.
Y en su opinión, digamos, ¿cómo podríamos mejorar el sistema? Porque acá tenemos un problema concreto, ¿no? Un dinero que no fue declarado, que fue omitido, etcétera. Pero ¿cómo podríamos mejorar este sistema? Si ya tenemos un sistema de declaración jurada, tenemos una alerta de bancos. ¿Qué más podríamos hacer para evitar justamente dinero ilegal entrando en la Mira, política? fundamental darle las herramientas al Ministerio Público, porque hay una escasez de peritos contadores. O sea, la fiscalía está sobrepasada. O sea, los plazos vuelan y todo a la espera de que o en un año y medio se termine de hacer un peritaje. Estamos hablando de libros contables, pero en cantidades, o sea, cerros de documentos para ser revisados, más la información que brindan los bancos. Entonces, la fiscalía necesita todo un equipo técnico profesional para realizar este tipo de investigación. Realmente la fiscalía está colapsada, digamos, de material que analizar Es la y le realidad. faltaría presupuesto y personal Es la para... realidad. O sea, se necesita presupuesto, se necesita personal técnico, se necesita contadores, se necesita todo una estructura dedicada a la investigación, solamente para poder determinar el origen, determinar los montos, las cantidades y hacia dónde ha estado dirigido el dinero, para que el fiscal pueda plantear su hipótesis respecto al caso y llevarlo a juicio oral. Ok, y digamos la nueva tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, podría servir para poder por lo menos analizar toda esta data y avanzar en esta lucha contra lo que es digamos, el Sí. lavado de dinero o analizar la contabilidad, ¿no? Con un sistema, lo metes a un software que use inteligencia artificial, que analice la contabilidad y vea pues si hay indicios de que hay una doble contabilidad, partidas que no No, cuadran, etcétera. ciertamente que la ciencia puede aportar mucho, ¿no? El tema de la informática, todo, pero yo preferiría que inviertan más en la inteligencia humana, en la formación académica, ¿no? En la formación de la capacitación de los fiscales, en la construcción de todo un cuerpo profesional dedicado a la investigación y que no solamente se centre en Lima. El crimen organizado abarca todo el territorio. Estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de tal ilegal y todo se empieza no en Lima, ¿entiendes? Entonces se necesita dar todo el apoyo, pero no solamente al fiscal de Lima, sino también al fiscal en provincia. Bueno, es cierto, ¿no? Realmente los delitos, en realidad el delito no ocurre en Lima normalmente. Todos estos delitos de narcotráfico, tala, trata de personas ocurren en zonas un poco alejadas, marginales, zonas de frontera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente se necesita bueno, yo creo que se necesita una voluntad política para empezar y luego una realidad económica, ¿no? Que permita justamente que las autoridades tengan los recursos para poder desarrollar su trabajo. Porque finalmente es eso, es un trabajo el que realizas como fiscal, como juez. Sí, o sea, se tiene que invertir mucho en capacitación, en capacidades humanas. O sea, a mí me parece fabulosa la inteligencia artificial. Puedes traerte la tecnología de punta, las computadoras que tú quieras, todo, pero necesitas el personal humano. Necesitas gente capacitada, fiscales capacitados, fiscales que reciban constantemente la necesaria capacitación, cursos de especialización, inclusive, por qué no becarlos a un doctorado, mandarlos al extranjero? A que regresen y nos traigan toda la información, todo ese conocimiento. No es simplemente agarrar y decirle al funcionario público, toma y solucioname el problema, ¿no? Hazlo tú y tú verás cómo lo haces. ¿No? Hay que darle todas las herramientas necesarias. Y empieza esto por una buena capacitación, una buena educación, empieza de las universidades. Bueno, definitivamente. Lo que pasa es que hay países que sí invierten más en sus funcionarios públicos para que vayan a otros países, se capaciten, tengan acceso a más herramientas, tecnología. Bueno, siendo Singapur uno de ellos, que ha combatido definitivamente la corrupción. Bueno, pues hay que partir de una política de Estado. Y ahora me da mucha pena que ningún candidato haya presentado unas verdaderas propuestas, ¿no? Con respecto a la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, ¿no? Contra el lavado de activos. Y realmente es una pena. Mm, Bueno, doctor Porturas, ha sido un gusto contar con usted en Opina TV mm. y estamos prestos para una siguiente entrevista. Muchas Gracias. gracias. Un gusto.